El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Estamos haciendo una serie sobre la tefilá, sobre la oración. Ya pasamos por una mayor parte de la tefilá, de Shacharit, de la mañana, de la oración de la mañana. Ya dijimos, para repasar un poco, echar un poco para atrás para coger impulso, seguir para adelante. Ya hablamos que es requerido por la halajá orar 3 veces al día, por lo menos 3 veces al día. Y cuando estamos hablando de la tefilá, cuando estamos hablando de oración, estamos hablando de oración formal. Oración formal. Oración espontánea es todo el día, pero oración formal es Arvit, Shacharit y Minjá todos los días. Cuando hay un día de fiesta, por ejemplo, Shabbat o Yom Tov, se le añade el Musaf, que es una oración adicional para los días de fiesta, para Shabbat y para Rosh Chodesh, que es la luna nueva. Entonces, en Shabbat, verdaderamente, hay 4 órdenes de oraciones. Durante la semana hay 3 órdenes de oraciones. En Kippur, en el día de Yom Kippur, se hacen 5 órdenes de oraciones. Hay una serie de opiniones, para repetir un poco, una serie de opiniones de por qué se hacen 3 oraciones durante la semana, 4 en Shabbat y 5 en Yom Kippur. La mayor parte de las opiniones dicen que es la tefilá formal que se hace del Sidur, del libro de oraciones, es para llegar a una semejanza a las órdenes de oraciones que se hacían en el Sagrado Templo de Jerusalén. En otras palabras, cuando el templo, el primer templo y el segundo templo existían, antes de que fueron destruidos, se hacían 3 órdenes de oraciones y sacrificios en el templo de Jerusalén. Hoy en día, como ya el templo no existe, entonces nosotros ofrecemos oración verbal como se hacía en el templo, y también en el templo se traían sacrificios juntos con esas oraciones. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Qué tipo de sacrificio? Se traían sacrificios de animal y también de granos, diferentes ofrendas y de aceite, diferentes ofrendas que se traían en el templo. Nunca sacrificio humano. ¿Ya? Eso era prohibido. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? Entonces, se hacía una oración por la mañana, una oración por la tarde y una orden de servicio por la mañana, por la tarde y de noche. ¿Y siempre era la misma? Siempre era la misma. Pero también la gente podía traer oraciones, ofrendas durante el día. Entonces, se hacía el Korban Tamid, el sacrificio diario, se hacía por la mañana. Pero, y luego entonces se traía el Korban Minjá, pero durante las horas, entre la mañana y la tarde, mucha gente iban al templo y traían sus propias ofrendas, que eran ofrendas personales que la traían al templo. Por ejemplo, tenías el Korban Hatat. En ciertas ocasiones se traía un sacrificio pidiendo perdón por cualquier pecado que uno notó que uno había hecho. ¿Ya? En otras ocasiones la gente traía un Korban Todah, un sacrificio de dar gracias porque algo especial ocurrió. También por cambios de situaciones, una persona que se casó podía traer, o que tenía un hijo, podía traer ofrendas. Entonces, todo el día el templo estaba ocupado. ¿Ya? Pero formalmente, fija, la oración y el servicio era el de la mañana, el de la tarde, y lo que quedaba de las ofrendas
que se traían durante el día se quemaban de noche en el altar central de Jerusalén. De ahí viene la oración de Arvit, la oración de la noche. Arvit. ¿Ya? Arvit quiere decir Erev, Erev quiere decir la noche, Arvit quiere decir de noche. ¿Se entiende? Entonces esa es una opinión. Hay otra opinión que dice que las ofrendas, las 3 ofrendas que se traían durante los días diarios, los días comunes, representan los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Se entiende? Shabbat, como hay una orden especial de misericordia, entonces representa las matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. ¿Se entiende? Entonces, eso tiene una ofrenda más, el musaf adicional, se le añade una oración adicional en Shabbat y Rosh Chodesh. Y en Kippur se le añade una ofrenda más, una orden más, que es Neilá. Esa ofrenda se ofrece cuando ya el sol está cayendo al final del día de Yom Kippur. ¿Bien? Ok. Hasta ahora ya hablamos sobre el Shema. Bueno, primero hablamos sobre las bendiciones de la mañana, también los sacrificios, el estudio de los sacrificios. ¿Recuerda todo eso? ¿Sí? No hace tanto tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces también los salmos, Sukkot de Zimra, se hace una orden de salmos y entonces hacemos Barjú, seguimos, hacemos el Shema y entonces hablamos extensivamente sobre la Amidah, el Shmone Esrei, que es la oración que se hace parada, creada por los hombres de la gran asamblea, instituido por Ezra y Nehemia. ¿Todo bien? Después de estudiar sobre la Amidah que se hace silenciosamente y también la Amidah que se repite en voz alta cuando tenemos minyan. El minyan, para definir lo que quiere decir eso, son 10 hombres judíos que se han reunido para orar. Esos 10 hombres constituyen una comunidad, representan una comunidad, y cuando esos 10 hombres judíos se han reunido, por lo menos 10, ahora puede ser multitudes de muchos más, pero el mínimo son 10 hombres judíos que se han reunido para hacer estas oraciones, y entonces hay ciertas oraciones que se le pueden añadir se pueden decir solamente cuando tienes un minyan. Eso es el Kaddish, que es la oración de luto, ¿recuerda? También el Barjú, la lectura de la Torá, la repetición de la Amidah. ¿Ya? La repetición de la Amidah en voz alta se hace solamente cuando tienes un minyan. Durante la repetición de la Amidah se le añade una oración más. ¿Se recuerda cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. No, durante la repetición de la Amidah. Es el... ¿Qué dice Ramón? ¿cómo se llama? Kedusha. Kedusha. Qué bueno que te lo dijo Sara. Entonces, ok. Entonces, tienes Sara y Lea sentados juntos. Necesitamos Rivka. Okay, entonces, ¿se entiende? La Kedusha, que es la parte más santa, se dice durante la repetición de la Amidah solamente si hay un minyan. Claro que el Kaddish nada más se puede decir cuando hay un minyan, pero en este momento estaba refiriéndome a la Kedusha. Okay. Luego también estudiamos la semana pasada el Tajanun y el Vidui, Nefilat Apayim, que es bajar la cabeza, la confesión del pecado, el pedir perdón por nuestros pecados. Y ahora vamos hoy a terminar el servicio de Shacharit. Al fin podemos decir Aleinu. ¿Ya? Entonces, antes, pero eso nada más para que sepan que hoy vamos a llegar al final de Shacharit, pero nos falta bastante en la oración, so vamos a entrar a algunos de esos detalles. ¿Se entiende? ¿Queda alguna pregunta pendiente por ahí? Sí. Yo entiendo cuál es o creo entender que el Rabbi's Kaddish O el Kaddish de Rabbanan. y el
medium, Hatzi Kadish. pero y el de Israel Kadish, ese Kadish, ¿cuál es la explicación? Kadish al Israel. Es el mismo también durante Rabbanán. Se dicen iguales. Al Israel ve Rabbanán. Pero es el mismo que los Tú estás otros dos. refiriéndote al Kadish Le'elah. Ok. Ok. Hay diferentes. Yo di una clase, está grabada, por cierto. Está en YouTube. Yo creo que la montamos ya, Eliyahu, ¿verdad? El de los Kadish. ¿Así Hay se llama? 5, sí, hay Ok. 5 diferentes, nada más para repasar, para que estés seguro. Hay 5 diferentes tipos de Kadish. Hasta uno de los Kadish, nada más se dice que es el Kadish de sepultura. ¿Ya? Nada más se dice cuando uno está haciendo un entierro. El Kadish es una oración de luto, que la gente que está enlutada, alguien murió en la familia, van a expresar esta oración, pero solamente en la presencia de un minyan. Y la gente responde con amén o amén Yeheshemer Abba Mevarach Le'alam Ulalmei Almaya. ¿Ya? Entonces, y en la comunidad ashkenazí, cuando el que está recitando el Kadish dice Brihu, la gente responde con Brihu. Eso es más complicado, no te pierdas, no importa. Lo importante es que cuando uno está haciendo luto, la oración principal que se hace de luto es Kadish. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que entender. ¿Ya? Entonces, en diferentes ocasiones, el Sidur, el orden de oración, pone un tipo de Kadish allí para crear o una separación en la oración o una pausa que conecta esta parte de la oración con esta parte de la oración. Y dependiendo en cómo va a seguir la oración, se pone diferentes tipos de Kadish. Esa es la diferencia. En uno de ellos dice, Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidehon ve'al Kol Talmidei Talmidehon, ¿ya? Y en otro no tiene esas porciones. Entonces, si repites el video vas a entender un poquito más. ¿Eh? Pero eso es lo importante, es que durante la oración vas a ver el Shliach Tzibur, que está dirigiendo la oración, va a insertar en ciertas pausas durante la oración, va a insertar un Kadish. Ese Kadish va a marcar o una interrupción que termina esta parte de la oración y ahora va a venir otra parte de la oración, o tiene un Hatzi Kadish, que es la mitad de Kadish, que va a crear una pausa, pero que conecta esta parte de la oración con esta parte de la oración. ¿Ya? Pero normalmente, déjame explicarte que normalmente los judíos que van a la sinagoga y participan en la oración no saben la diferencia entre por qué en este momento tienes un Hatzi Kadish y en otro momento tienes un Kadish Le'elah. Entonces, si te aprendes eso, te estoy amenazando ahora. Te vamos a dar el título rabino y entonces te quedas tú con muchísimos problemas. Muchísimos problemas. ¿Ok? No, porque yo me lo aprendo y no voy a decir nada. No va a quedarte callado, hace bien. Eso es lo más Porque esos importante. viejitos son muy... Más que una amenaza. Ok. Después de decir el Tajanún, el Vidui, el Nefiat Apayim, hold on. Estoy alérgico a este cuarto. Okay. Se hace la lectura de la Torah. La lectura de la Torah, déjame explicar un poquito más sobre esto. Ya hablamos de esto anteriormente, pero quiero estar seguro de que se entienda. 7 días a la semana. Moshe, de acuerdo con la tradición talmúdica, Moshe Rabbeinu, Moisés, hizo un decreto cuando recibió la Torah, que en Shabbat, el pueblo judío, dice la Torah, Mikrae Kodesh, el pueblo judío tiene que hacer una asamblea santa, se congrega para orar juntos. Entonces, cuando uno va a la sinagoga en Shabbat, uno cumple con la mitzvah de Mikrae Kodesh, de una asamblea sagrada. Moisés dice que uno tiene que leer la Torah públicamente para darle santidad a esa asamblea. Entonces, se dividió la Torah, los 5 libros de Moisés, se dividieron en porciones. Esas porciones se leen en la sinagoga y en un año se termina toda la lectura de la Torah.
se divide las porciones, 52 porciones, entonces se dividen esas porciones y cada una de esas porciones está dividida en 7 diferentes porciones. Cada una de ellas se llama una aliyah. Quiere decir que uno está subiendo de categoría, subiendo primeramente a la teba, a la plataforma para poder leer la Torah. Entonces es una aliyah, quiere decir que está subiendo. Pero también decimos que es una aliyah porque la persona está subiendo espiritualmente. Perdón, ¿en cuántas partes me dijo? Perdón, Son 7 porciones en Shabbat. Es por eso que se usa. Más el maftir. El maftir se dividió la última porción, se repite una porción de la última porción, porque esa va a ser representando el musaf, la ofrenda adicional que se trae en Shabbat. Y entonces eso está relacionado a la haftarah, que voy a explicar en un momento. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Entonces, en Shabbat se lee una porción de la Torah que se llama la parashá de la Torah o el sidra. En diferentes comunidades le llaman diferentes cosas, pero esa es la porción de la Torah. Se divide en 7 porciones, 7 porciones representando los 7 días de la semana. Ok. Pasa el tiempo, el pueblo judío sale, está disperso en el exilio, regresamos junto con Ezra y Nehemia. Ezra y Nehemia hacen una takaná, hacen un decreto, y en ese decreto reinstituyen la lectura de la Torah en la Tierra Santa, y es un evento muy interesante. Ezra y Nehemia recuentan cómo volvieron a dedicar la lectura de la Torah, y ellos hacen una takaná. Esa takaná, ese decreto, takaná quiere decir decreto, ese decreto de Ezra y Nehemia hicieron una serie de decretos. Los lunes y los jueves que se lea la Torah. Y cuando hicieron la lectura de la Torah, la hicieron en un lugar público, cerca del mercado a donde la gente compraban y vendían. Interesante. Entonces van, en vez de decirle a la gente, vengan a la sinagoga, ellos salen a donde estaban las aguas, a donde estaba el mercado, y allí empiezan a leer ellos la Torah los jueves, los lunes y jueves. Ahora, cuando estábamos estudiando, ¿recuerdan? No fue ayer. Cuando estábamos hablando del vidui, del tajanún, dijimos que el tajanún es más largo, esa confesión del pecado es un poco más larga, más elaborada. Los jueves, los lunes y jueves, ¿recuerdan por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Moisés fue que subió un lunes y jueves y bajó bajó un un jueves. lunes. ¿Subió a qué? Un lunes. Al Sinaí. A recibir A la... orar. perdón. A orar. ¿Recuerdas? Sí, cierto, a Después pedir del perdón. becerro de oro. Sí, pues. Entonces salió un jueves Salió un a jueves, orar regresó un lunes. y regresó un lunes. Entonces eso se llama un et ratzon, un momento propicio para orar. O sea, que es increíble. Después de hacer el giur, le vamos a dar smicha. Y vas a hacer un rebetzin. You'll be a rebetzin. This will be your punishment. Eso va a ser una capará para ti. Mi Yeah. papá dice que ahora mi punishment es este. No te creas que terminaste. Ok, entonces, ese es el momento propicio para orar. Entonces, Ezra y Nehemia, usando la tradición de que Moshe subió al monte Sinaí en jueves a orar por el perdón y se quedó en el monte Sinaí 40 días orando, sin comer y beber, imagínate, orando en la montaña del monte Sinaí, regresó un lunes y ese fue el día de cuando recibimos el perdón, Yom Kippur. Ganaron los dominicanos. Ok, entonces en Yom Kippur regresa y dice Salachti, están perdonados, y trae las segundas tablas de los 10 mandamientos en Yom Kippur. Entonces, usando esa tradición de que Moshe Rabbeinu empezó las oraciones que se llaman Selichot, que ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Ya ustedes son expertos en esto. Entonces, que usando esa tradición, crearon, y porque la gente iban al mercado los lunes y los jueves, entonces dice, hora propicia para hacer la lectura de Torah.
Entonces dijeron que no deberían de pasar 3 días sin estudio formal de Torah. Entonces, al crear que se lee Shabbat, la porción de la Torah, que ya estuvo establecida por Moshe Rabbeinu, entonces establecieron que los lunes y los jueves también se debería de leer la Torah, y así no pasan 3 días sin un estudio de Torah. Ahora recuerda, hay ciertas personas que no pueden pasar 3 minutos sin estudio de Torah, o 3 horas sin estudio de Torah. Eso es mejor. Pero por lo menos que no pasen muchos días sin formalmente estudiar un poco de Torah. ¿Se entiende? Entonces, quizás Rabbi te escogió el jueves para dar esta clase por eso, ¿no? No, Porque no, se dio porque Moshe. era porque a buen momento. Ahí salió Moshe a pedir perdón. No, si se me hubiera ocurrido, pero lo hubiera... Está buena, sí, esa misma fue la... ¿Verdad que sí? Pedir perdón. Ok, ¿se entiende? Ok. ¿Puedo seguir? Ok. Entonces, pero recuerden que nada más se puede leer la Torah del pergamino cuando hay un minyan. Entonces, no puedes los jueves, y los lunes y los jueves, y también en Shabbat, no se puede leer formalmente la lectura de la Torah. Se puede leer informalmente, eso no es el problema. Pero es la lectura pública de la Torah como comunidad, se tiene que hacer con minyan. ¿Ya? Entonces, lunes y jueves. Esta Takaná, de acuerdo con Ezra y Nehemia, si lo lees, cuando ellos crearon esta Takaná, sacaron la Torá lunes y jueves, fueron al mercado y le trajeron al pueblo esa Torá. Y lo primero que hacen es que crearon una plataforma. Esa plataforma, crearon una plataforma, subieron con el libro de la Torá. Ahora recuerdan, estamos hablando de los tiempos muy antiguos. La gente no sabía ni leer ni escribir. Y la mayor parte de los judíos que habían entrado a la tierra de Israel no sabían ni leer ni escribir hebreo, no sabían hablar hebreo. Hablaban arameo. Habían vivido tanto tiempo entre los asirios y en Babel que ya no hablaban hebreo. Como en los Estados Unidos, como en todo lo demás del mundo, ¿ya? Entonces, subieron y nunca habían visto una Torá. Ya estaban tan lejos que nunca habían visto eso. Entonces lo que Ezra y Nehemia se le ocurre hacer es traer una copia, el libro de la Torá, lo levantan al pueblo en el aire, se lo enseñan al pueblo. Este es el libro de la profecía que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí. Esta es la palabra divina. El pueblo se emociona, ve, wow, nosotros nunca hemos visto esta cosa tan linda. Entonces la bajan y leen de ella, y mientras van leyendo de ella, tienen mezclado dentro de la congregación personas que están traduciendo lo que ellos están leyendo. Cuando estaba hablando con tu esposo, me dijo que en el bar mitzvah él es yemenita, en el bar mitzvah de él, cuando él estaba leyendo la Torá, tenían un niño al lado que estaba leyendo el Targum. ¿Ya? El Targum es la traducción aramea de la Torá. Los yemenitas han mantenido la tradición de cuando ellos leen la Torá, tener un niño al lado que en voz alta lee la traducción al arameo. Y hay varias traducciones de la Torá que son del hebreo al arameo para que la gente pueda entenderlo. Se escribió en las primeras traducciones. Uno de ellos es el Targum Jonathan. Hay varios. El más famoso es el Targum de Onkelos. Onkelos, originalmente, hoy en día cuando ves en lo que se llama la colección, el hombre se llamaba Onkelos, en la colección de los comentaristas sobre la parashá, sobre la porción de la Torá, se ve justo al lado, en la página que se llama Mikraot Gedolot, que son las escrituras más clásicas, los comentaristas más clásicos sobre la Torá. Se ve Rashi, que está debajo, y al lado, justo al lado, está el Targum, la traducción de Onkelos. ¿Quién es Onkelos? Y de ahí Ezra y Nehemia crean una Takaná que uno debería de estudiar
la porción de la Torá de la semana, cada semana, no solamente llegar frío a la sinagoga de, ok, vamos a ver lo que están leyendo, no, uno tiene que prepararse durante la semana, leer esa porción, y no solamente leer la porción, pero leerla una vez en hebreo y alguna traducción. ¿Se entiende la idea? Y de esa forma, perdóname, al revés, 2 veces en hebreo y una traducción, o un comentarista, para entender lo que uno está diciendo, lo que uno está leyendo, entender la traducción. Entonces, crearon ahí una explicación de lo que es el texto de la Torá. De ahí entonces sale la tradición de tener Humashim o tener algún tipo de explicación sobre la parashá. ¿Se entiende la idea? Por cierto, Onkelos es lo más famoso porque originalmente su nombre era Aquilas. Era un romano que se convirtió al judaísmo. ¿Ya? Entonces, imagínate, una persona que se convirtió al judaísmo es el primer traductor de la Torá, del hebreo al arameo, para que la gente pueda entenderlo. Y no solamente la gente lo leemos hoy en día, nadie habla arameo, pero la razón que estamos leyéndolo es porque no solamente traduce, sino a la misma vez que está traduciendo, cambia un poquito la traducción para que se entienda. Entonces es como una interpretación de Onkelos muy sabia de cómo entender la parashá. Entonces hay ciertos lugares donde la traducción explica un poco lo que se está diciendo. ¿Ya? Ese es el Targum de Onkelos. Y normalmente cuando decimos que hay un Targum, estamos casi siempre refiriéndonos a la traducción de Onkelos. ¿Seguimos? Ok. Entonces, durante la semana, cuando se lee la porción de la semana, se supone que uno lea durante toda la semana esa porción que se va a leer en Shabbat. Y el lunes y jueves se lee la primera aliyá que se va a leer en Shabbat. Esa primera aliyá, recuerda que la parashá entera está dividida en 7 porciones, más el maftir. Pero en la primera aliyá se divide en 3 secciones y se lee solamente esa primera aliyá, lunes y jueves. ¿Por qué? Dice Ezra y Nehemia. ¿Por qué? Porque la gente está apurada para ir al trabajo, pero por lo menos reciben un poco de estudio de Torah. Entonces primero llamamos al Cohen, y entonces al Leví, y entonces un israelí. ¿Se entiende? Ahora, el levantar la Torah, hay una diferencia que uno puede ver entre la comunidad ashkenazí y la comunidad sefaradita. Ezra y Nehemia, cuando instituyeron la lectura de la Torah pública, el Tanaj dice que ellos levantaron la Torah, se la demostraron al pueblo, luego la bajaron, leyeron y entonces la guardaron. En las comunidades sefaraditas se acostumbra levantar la Torah primero, hacer Hakbah primero. Le demuestra a toda la congregación, la levantan en el aire, le demuestra a la congregación que levantamos la Torah, esta es la porción que vamos a leer, y entonces la leemos. El Ramá, uno de los grandes rabinos de Cracovia, que codificó las costumbres ashkenazí, las costumbres judías europeas de Polonia, Alemania. Entonces él escribió que la comunidad ashkenazí cambió esa costumbre, porque era simplemente una costumbre. ¿Ya? Primero leen la Torah y entonces levantan la Torah. Y eso es lo que van a ver aquí en la congregación. Después de la lectura de la Torah, le pedimos a todo el mundo que se pare, levantamos la Torah, Vezot HaTorah, y esta es la Torah. Y las personas que dicen esto deberían de ser conscientes. Lo que estamos diciendo es que nosotros creemos que esta Torah que nosotros tenemos hoy en día, esta Santa Torah, es la palabra que Dios le dio a Moisés. ¿Ya? Vezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Israel. Esta es la Torah que Dios le dio a Moisés delante de todo de Israel. Entonces, ¿cómo es?
Vezot Torah Shesa Moshe Lifnei Bnei Israel al pi Adonai v'yad Moshe, a través de la boca de Hashem y la mano de Moisés. Entonces la persona está diciendo que es creyente que esta es la Torah que Dios le dio a Moisés, ¿ya? Entonces, en la comunidad sefaradita primero se levanta la Torah, se le enseña, vas a ver que el lector va a coger el yad y va a apuntar a la porción a donde él va a leer, ¿ya? La gente declaran esa declaración que acabo de hacer, bajan la Torah y se lee la Torah. En las comunidades Mizrahi, en las comunidades del este, iraquí, yemenitas, de la gente de Irán, de Tunisia, de ciertas partes de Marruecos, de Libia, de Egipto, todos los países del este, de Siria, del Líbano, se acostumbra leer la Torah que está dentro de una caja que se llama un tik. Ese tik es un objeto casi siempre de madera, pero a veces sumamente decorado de plata. Esa decoración se abre, tiene como una bisagra atrás, se abre esa bisagra y entonces tiene dentro de ella el pergamino enrollado y se lee la Torah así, bajando la página. Que quiere decir que el pergamino está parado. Eso es una Torah Mizrahi. Eso es una Torah del este, de las comunidades del este. Los yemenitas, la familia de tu esposo, todos leen de esa manera. Los iraquí, todos la Torah parada. Las comunidades en Europa, que incluye la comunidad sefaradita, española y portuguesa, leen la Torah acostada en una mesa, en lo que llamamos la tebá o en la bimá de los ashkenazim. Es una mesa, tiene 2 palos, se recuesta la Torah en esos 2 palos, el pergamino está enrollado en esos 2 palos que se llaman los atzei hayim, que son los árboles de la vida. ¿Tiene la idea? Esos 2 árboles de la vida le dan vida a uno espiritual. Se lee la Torah cuando está recostada. Esto es producto de una discusión talmúdica y post-talmúdica, después del Talmud. Esa discusión es si la lectura de la Torah se debería de hacer, y tiene muchas diferentes fases, déjame explicar. Cuando nosotros leemos la Torah, se supone que esa Torah sirva como un puente entre el cielo y la tierra. Entonces, los judíos de Irak, de Babel, decían que uno debería de leer la Torah con la Torah parada, el pergamino parado, para que simbólicamente represente que esto es un instrumento que está conectando al cielo y la tierra. Otra opinión dice que no es la idea, sino es recibir bendición y esparcirla al mundo entero, regarla para el mundo entero. Entonces la forma de hacerlo no es solamente recibir bendición, sino entregar la bendición. Entonces de esa forma se recuesta la Torah y entonces toda la energía, en lugar de hacer conexión entre el cielo y la tierra, se pasa para el... ¿Se entiende? No es vertical, sino horizontal. Como cuando los sefaradíes se ponen los tefilín también, ¿no? Sí. De adentro hacia afuera, para que la bendición sea. Correcto. Por cierto, deberíamos regresar a ese tema en otra clase, pero es importante. Entonces, eso, ¿me entienden la diferencia? Entonces, la gente hoy en día, me encuentro muy interesante, lo ven como una cosa muy exótica, tener una Torah en un tik, y dicen, esa es una Torah sefaradita. No es una Torah sefaradita. La Torah sefaradita es que quiere decir española y portuguesa, es una Torah que tiene 2 palos, que tiene un vestimiento específico y se lee recostada. La Torah sefaradita se lee recostada. La Torah Mizrahi se lee parada. Justo a esa discusión también tenemos otra discusión. ¿Qué postura debería ¿se entendió? Yo vi hay otra que es que le abren, o sea, así, ni a los lados. Nunca he visto eso.
Nunca he visto eso. Ah, Ya. Parado así, nunca sí, lo he visto. le enrollan desde arriba y le siguen abriendo para abajo. Nunca lo he visto. Ya, nunca, podía ser, pero nunca lo he visto. Ya. Lo que sí vas a ver, por cierto, ahora que estamos hablando de eso, es que los Sifrei Torah, vas a ver dos palos, siempre, por cierto, en la Torah Mizrahi, que está dentro del TIC, dentro de la caja esta, tiene dos palos también. Esos dos palos, cabalísticamente, representan los dos árboles que eran prohibidos en el jardín de Edén. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida. ¿Recuerdan? Entonces, la Torah nos da conocimiento y nos da vida. Eso se llama los Hatzechayim. Dentro del TIC también están dos palos. La diferencia es que no tenemos la caja y simplemente tiene dos maniguetas arriba y dos maniguetas abajo que van a permitir que uno pueda moverla. ¿Ya? Ok, esa es una. Hay otra discusión. Entonces la discusión es, ¿cuál sería lo mejor? Si todo el mundo se debería de parar durante la lectura de la Torah o sentar durante la lectura de la Torah. Entonces diferentes comunidades acostumbran diferentes formas y está relacionada a esta discusión. Si sería mejor tomar la posición de yo recibir, para pasivamente, sentado, recibiendo. Por cierto, ¿qué es lo que quiere decir una yeshiva? La yeshiva es donde se Bueno. estudia la... Sí, la Torah. pero ¿sabe dónde viene? De sentarse. La yeshiva es shev, quiere decir, es el lugar a donde la gente se sientan a estudiar Torah. ¿Bien? Entonces, la discusión entonces es si uno debería de pararse durante la lectura de la Torah, toda la lectura de la Torah, para demostrarle gran honor a la lectura de la Torah, o si uno debería de pasivamente sentarse a recibir la lectura de la Torah. Diferentes comunidades tomaron diferentes posiciones, pero la ley es de esta forma. Cuando uno va a una sinagoga a donde la gente se sientan durante la lectura de la Torah, se supone que uno se siente. Cuando vas a una congregación a donde la gente se paran durante la lectura de la Torah, se supone que uno se pare. Uno nunca debería de hacer la nota discordante en la congregación. Debería de seguir la orden de la congregación para no crear un disturbio en la congregación. Para estar en unidad también, ¿no? Traer unidad, pero la idea siempre la gente escogen una posición porque quieren ser exóticos. En esa onda lo que quería mencionarles es que he encontrado que mucha gente que están aprendiendo sobre el judaísmo hoy en día me escriben, nosotros queremos una Torah sefaradita. Y cuando les enseño una Torah sefaradita me dicen, no, esa no es lo que yo quería. Querían una caja exótica, la caja árabe exótica. Entonces, pero eso no es una Torah sefaradita. Ahora seguimos. Ok, entonces, querían eso, pero verdaderamente eso no es lo que es común entre la comunidad sefaradita. ¿Ya? Ok. Y entonces esto también va a otra discusión. También se acerca a otra discusión, y esa es la posición correcta de la mezuzá. La posición correcta de la mezuzá en la puerta. ¿Por qué? Porque la discusión entonces es, bueno, si voy a poner una mezuzá, ¿la recuesto en la puerta o la paro en la puerta? Los sefaradim dicen que como nosotros, cuando yo estoy hablando de los sefaradim, estoy hablando de los judíos españoles y portugueses, decimos que son sefaradim. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que como leímos la Torah acostada, entonces ponemos la mezuzá parada, para que la mezuzá recta, para que la mezuzá sirva como puente entre el cielo y la tierra. Y de esa forma tenemos una posición, estamos representando esa conexión y también estamos representando el pasar la bendición al mundo. Los Ashkenazim, reconociendo que hay una discusión, estos son los Balei HaTosafot,
Si no conocen a los Baalei Tosafot, les recomiendo que vayan a uno de mis videos que tiene sobre los Baalei Tosafot. Yo tengo que hacer una lista de los números de los videos. 381. Exacto. Esos son comerciales que me gusta incluir ahí. El sello de autenticidad que este Ramón en el video. Exactamente. Entonces, hoy te la ganaste, te la rifa al mono, hoy te la ganaste. Sí, me fue bien el día de la mezquita. ¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios. Me fue bien, mira, el buen final de hoy terminó también bien. ¿Qué añadidas son? Que así sea siempre. Ok. Entonces, ¿dónde estaba antes de empezar con la bobería? Con la mezuzá, gracias. de los Ashkenazim. Entonces, los Baalei Tosafot dicen, ok, como no podemos llegar a una conclusión, si es que la mezuzá se pone recostada, el pergamino se pone recostado así, o si se pone parado, vamos a ponerlo en el medio para que sea entre los dos, Inclinado. crear una inclinación. ¿Ya? Entonces, por esa razón, cuando vas a una casa ashkenazí, ves una mezuzá que está en un ángulo. La razón que está en el ángulo es para representar entre las dos opiniones. ¿Se entiende? Está inclinada hacia Ahora, adentro, hacia la casa. inclinadas hacia adentro. Ahora, los sefaradim decimos, no deberías hacer eso, porque si la pones inclinada, no hiciste ni este ni hiciste este. ¿Ya? Entonces, tienes que tomar una posición, sí o no. Claro, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, la razón que escogemos, ponerlos parados, entonces es porque ya pusimos la Torah recostada. Entonces, vamos a tomar esta posición de esa forma. ¿Ya? Igualmente, lo que es importante es que todo esto son costumbres. La halajá, la ley es que tiene que poner una mezuzá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la ley bíblica. Las otras son costumbres. Yeah. Pero yo recomiendo que los sefaraditas deberían de guardar la ley sefaradita. Yeah. Es interesante. Cuando yo vivía en Riverdale, o por lo menos yo lo encuentro interesante. Yeah. Para mí, me entretiene a mí, así que ahora ustedes tienen que sufrirlo. ¿Ya? Yo vivía en Riverdale y yo era el único sofer que escribía Torah, Tefilín, Mezuzot en Riverdale. Entonces, constantemente, yo vivía en un apartamento, constantemente tenía personas que venían a la casa mía a que yo les revise los Mezuzot para estar seguro de que estén kasher, que revise los Tefilín, que arregle el Sifrei Torah, etc. Entonces, yo tenía un negocito saliendo del apartamento. Llega un señor y me dice, no puedo creer, me dice a mí, yo no puedo creer que tú siendo sofer no sepas cómo poner una mezuzá en la puerta. O porque usted la tenía parada. Porque la tenía parada. Entonces debería de recostarla porque así es como se pone. Imagínate. Entonces, digo, bueno, traté de controlarme, pero en analfabeto no soy yo, eres tú, Señor. ¿Eh? Entonces, esa es la costumbre. La costumbre sefaradita es poner los mezuzot parados. Ahora, en algunas comunidades sefaraditas, la gente lo pone recostado. Los ashkenazim normalmente lo ponen recostado. Pero cuando el marco de la puerta no tiene mucho espacio, hay ashkenazim que lo ponen parado también. Simplemente para poder llenar ese espacio. ¿Ya? Ok. Una cosa más que quiero mencionar ahora que estamos hablando sobre los mezuzot. Una costumbre se desarrolló en algunas comunidades y estas costumbres se pegan porque son agradables. Y eso es que cuando uno sale por la puerta y ve la mezuzá, mucha gente toca la mezuzá y le dan un beso. Eso no es ley, es una costumbre. Entonces veo a la gente que se vuelven loca tratando de, casi el otro día con la puerta de cristal, yo vi un hombre que casi se rompe los dedos tratando de llegar a la mezuzá. No es necesario romperse los dedos para darle un beso a la mezuzá. Eso es simplemente una costumbre. ¿Ya? No es necesaria. Y otras personas, en lugar de tocar la mezuzá, tocan simplemente el marco de la puerta. Es lo mismo. La idea es de alguna forma recordarse que cuando uno salga, recordarse cuando uno salga que uno está recibiendo bendición. Yeah. So you don't have to do it because it's a custom? Not at all, yeah, not at all. No más mínimo, no es necesario. ¿Ok? Bien. Y una pregunta. Se pone solo donde hay puertas, ¿verdad? Tiene que tener 3 partes. No es necesario entonces que haga una puerta. No, exacto. Puede ser simplemente un marco.
Ok. Que haya Sí. umbrales. Exacto, exacto. O sea, supongo que hay paredes. Exacto, si tiene Un paredes marco. y algo que baja, Sí. ahí pones una mezuzá, aunque no tenga puerta o no tenga. Ah, ok. Tenga puerta o no tenga. ¿Ya? Y eso es, por cierto, vamos a aclarar que estamos hablando en todas las puertas de la casa, no solamente en la puerta delante, ¿ya? Sino en todas las puertas de la casa, menos En el baño. en el baño. Y también un closet que sea pequeño, ese tipo. Pero un closet como la gente rica, como yo, Yo una vez- que tenga un closet enorme a donde la gente puede vivir ahí adentro. Claro. Ahí sí. No, de verdad yo no tengo ese tipo de closet, pero hay gente que Pero tiene closet quisiera. enorme. Pero, por ejemplo, En el closet de Imelda Marcos, en las Filipinas, debería haber tenido un closet. Ahora, déjeme decirle que yo tenía una oficina que era tan pequeña que no necesitaba mezuzá. Entraba la mano como a la oficina. no, que yo veo a los jaséricos que están ahí por el trabajo, entran y salen y lo ves, Sí, sí, entran y salen. es una cosa muy grande en el mundo jasídico. Pero es simplemente una costumbre. Puede entrar 100 veces y las 100 veces la ves. Sí, 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 pues es una cosa súper Cuando sale especial. también. Sí, ¿no? Déjame explicarte. Recuérdate lo que te estoy diciendo. Es un poquito difícil de decirlo, pero es la verdad. En mi humilde opinión. Hay ciertas personas que les gusta ser religiosos para que todo el mundo vea que ellos son religiosos. En público. Y exageran la religiosidad. Sí, y yo sé que te sorprende, ¿verdad? Y exageran la religiosidad. Y exageran la religiosidad. Y es muy externa. ¿Ya? Y eso es parte de esa costumbre. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Vamos a seguir. Ok. La persona que recibe la aliyá a la Torah dice Adonai Imahem. Los Ashkenazim no acostumbran decir Adonai Imahem. La congregación responde Baruch Adonai, Baruch Hashem. Cuando la congregación responde, entonces él sube a la teba y dice Baruchu et Adonai Hameborach. Bendecido sea Adonai que deserva ser bendecido. La congregación responde Baruch Adonai Hameborach leolam va'ed. Bendecido sea Hashem, que es digno de bendición para toda la eternidad. Y entonces, él repite la misma frase, y él dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, bendito sea Hashem, el Rey del mundo, que nos escogió de entre todas las naciones y nos dio esta Torah. ¿Ya? Entonces, el lector responde amén, y déjeme de mencionarle que el Rambam dice que parte de la mitzvah de la lectura de la Torah es responder amén a esa braja. Y es muy importante. La gente cuando oyen el barjú, se supone que todo el mundo que oye el barjú tiene que responder. Si uno judío oye el barjú y la gente no responde, es un gran... no respetó el dicho. ¿Se entiende? Es muy importante. Una ofensa. Es una ofensa. Porque quiere decir que esa persona está invitando a la comunidad que bendiga el nombre de Dios y la gente no está respondiendo. Entonces, los invito a todos a que alaben a Hashem y la gente se queda callada. Sería una gran ofensa. ¿Ya? Entonces la gente tiene que responder de esa manera. ¿Se entiende? Ok. Por cierto, cuando hablamos del minyan, una de las oraciones, recuerdan, el barjú, ya se dijo cuando estamos empezando las oraciones y dijimos que necesitamos un minyan para decir eso. Entonces, estos son momentos especiales a donde no solamente vamos a conectarnos con Dios a través de la oración, sino ahora nos vamos a conectar con Dios a través del estudio de Torah. Y es sumamente importante entender que una de las funciones más religiosas en todo el judaísmo es el estudio de Torah. Si tienes que escoger entre estudio de Torah y oración, estudio de Torah viene primero. Talmud Torah keneged kulam. El estudio de Torah es como completar todos los mitzvot de la Torah.
Eso es sumamente importante porque cuando uno está estudiando Torah es cuando uno está recibiendo la presencia divina. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Recuerdas lo que hablamos del Kadish? Que una de las formas que se instituyó la oración pública era el estudio de Torah acompañado con Kadish. Entonces, central al judaísmo es el estudio de Torah. ¿Ya? Que ¿Cómo se les llama a los y se invitan a la lectura de la Brajá y al que está leyendo la Torah? Ok, el que está leyendo la Torah se llama el Baal Koreh, el maestro de la lectura. ¿Ya? Y voy a explicar un poco más sobre eso ahora mismo. Entonces, la persona que recibió la Torah, esto no tiene nada que ver, por cierto, me mencionas a mis amigos aquí, todos que están escuchando, esto no tiene nada que ver con una corrida de toros. Se llama el olé. Se llama el olé. El olé, los olim serían dos. Sí. El olé es uno. ¿Ya? Olé, estoy diciendo, se llama olé. El olé, el que sube a la Torah, la persona que ha sido llamada a subir a la Torah. ¿Ya? Ok. Para preservar la dignidad de la congregación, originalmente se acostumbraba que la persona que recibía una aliyá a la Torah, el olé que subía a decir la brajá, después de decir la brajá, él mismo leía del pergamino. Entonces nada más podíamos llamar a las personas que sabían leer. Hoy en día es difícil encontrar gente que sepan cómo hacerlo. Y en los tiempos antiguos era más difícil todavía. Entonces, lo que los rabinos decidieron hacer es, tienes una congregación donde tienes ciertas personas que saben leer y otras personas que no saben leer. Entonces lo que hicieron fue que dijimos, vamos a poner una persona que sabe cómo leer la Torah, está entrenado en cómo leer la Torah. Ese se va a llamar el Baal Koreh, que es el que es un experto en la lectura. Literalmente quiere decir experto en la lectura. Entonces él se va a parar al lado del Sefer Torah, y cuando alguien venga que no sabe leer, él lee. Entonces dijeron, no, eso no funciona, porque entonces si la gente, los que saben leer, dicen la brajá y leen, y entonces el que no sabe leer, dice la brajá y el otro lee, y entonces él queda mal. Entonces la gente que no sabe leer nunca quieren venir a la Torah, porque entonces si van a la Torah van a quedar mal. Entonces hicieron una ley que en la sinagoga el tipo que sube a la Torah nunca debería leer la Torah, aunque él sepa leer. Ponemos un Baal Koreh. Solo se encarga el Baal Koreh. El Baal Koreh que lee. Esa es la comunidad. El Baal Koreh lee, y de esa forma, si el tipo sabe leer, él lee. El Baal Koreh lee. Y si el tipo no sabe leer, el Baal Koreh también lee. Y así nadie queda mal. ¿Ya? ¿La lectura de la Torah puede leer cualquier judío o solo tiene que ser un cohen? No, cualquier judío. ¿Ya? ¿Bien? Ok. Después de eso... Perdón, pero siguiendo a la observación de Sara, pero siguiendo el orden del llamado de los olim es el que se da primero al cohen. Sí, pero eso no fue lo que Pero no preguntó. pero era para Eso no- seguir el orden. ¿Eh? Para que siguiera el orden aquí porque me están preguntando. Pero ya lo dije, el orden es Cohen, Leví y entonces Israel. ¿Ya? Ahora, cuando no hay Cohen, la ley es que se llama cualquier judío, cualquier israelita. ¿Ya? Algunas comunidades, si no hay Cohen pero hay Leví, llaman primero al Leví. Pero la ley es que cualquiera entonces se llama. ¿Ya? Ok. Después de la lectura de la Torah, lunes y jueves, se cierra la Torah, o en la comunidad ashkenazí se levanta la Torah, se amarra la Torah y se viste la Torah. La Torah entonces se devuelve al Hejal y se sigue con la oración. ¿Todo bien? Ok. Shabbat y Yom Tov. Cuando leemos la porción larga de la Torah, toda la porción de la Torah, le añadimos, después de los 7 aliyot, le añadimos una parte de la séptima aliyá, se lee una porción que se llama el maftir. El maftir
es una repetición de una porción de esa lectura, luego la persona que se llamó para el maftir se va a quedar, quedar arriba en la teba, y esa persona o el balcoré va a leer lo que se llama la haftará. La haftará es una porción de los profetas que está relacionada a la lectura de la Torá. Y déjame explicar por qué. Los griegos, la tradición es que los griegos prohibieron la lectura de los 5 libros de Moisés. Durante el tiempo de Antíocus prohibieron la lectura de la Torá, pero permitieron la lectura de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos determinaron que la lectura de los profetas era mitología judía y la otra era la ley judía. Entonces no querían que ellos sigan la ley judía, pero no les molestaba que sigan la mitología judía. Entonces los rabinos, no está bien, y pusieron, por cierto, pusieron guardias en la sinagoga para que no se lea la Torá. Entonces los rabinos dijeron, ok, está bien, me van a mandar guardias. Cogieron los profetas y encontraron secciones de los profetas que recordaban a lo que se hubiera leído en la Torá. Y de esa forma la gente que lo oían decían, hubiéramos leído la porción esta. Entonces está relacionada esa porción profética con la porción que se hubiera leído en la Torá. Oye, lo engañaban ahí, lo engañaban ahí. Porque mi hobby es levantarme todas las mañanas a leer la Torá. Yeah. No lo estoy haciendo todas las mañanas. Entonces, hoy me tocó en Devarim, en el capítulo, creo que entrando al 2, que entra Isaías, capítulo 1, capítulo 2. Están Entonces, relacionados. esa relación viene. Están relacionados. Ahora lo entendí. ¿Se entiende? Ok. Entonces esa es la costumbre de leer la haftará. ¿Se entiende? ¿Everything okay? Good. Ok. Seguimos un poco más. Se devuelve la Torá al Ejal y entonces se hace las últimas porciones de la lectura, de la costumbre. Ahora, déjame mencionar una cosa sobre Hagbá. Yo he notado que hay ciertos individuos que cuando se llaman a la Torá, cuando se llaman a hacer Hagbá, ellos les gusta demostrar que ellos levantan pesas. Entonces lo que ellos hacen es que levantan la Torá y la abren, hacen como un show de Hollywood y abren la Torá, abren el pergamino y levantan 6 y 7 columnas de Torá. Esa no es la ley. Esa no es la ley. Y he tratado de explicárselo a ciertas personas, pero lo voy a mencionar simplemente para que se entienda. La ley es de esta forma. Cuando se levanta la Torá, se levanta el pergamino a donde está cosido el pergamino. Se leyó esa porción, o antes de leerla, se ponen 3 columnas, no menos y no más. 3 columnas. Y se pone, de acuerdo con Rashi, esas 3 columnas de la escritura de la Torá con a donde se cosió en el medio. ¿Por qué? De acuerdo con Rashi, es porque como ahí donde se cosió, hay menos chance de que ahí se rompa. Porque se cosió, está dura, está fuerte. ¿Ya? El Rif dice que si se rompe el pergamino, si tuvo mucha presión de esta manera, cuando levantaste la Torá, si tuvo mucha presión, entonces se separe a donde se cosió, pero no se rompa el pergamino. ¿Entiendes? Porque eso podemos repararlo. Simplemente cogemos guidín y lo reparamos. ¿Ya? Y entonces hay otra opinión que dice que se hace por esta costumbre. ¿Ya? Número 1, porque nos recuerda de las leyes de la Torá. Primeramente, que hay 3 leyes de la Torá. ¿Está entendiendo? Primero, que la Torá se tiene que escribir en pergamino. Segundo, que la Torá se tiene que escribir con tinta que no se va a borrar. Tercera, que las letras no se pueden tocar una a otra. Entonces esas son las 3 columnas. Y entonces el lugar donde se cosió nos recuerda que se tienen que unir con guidín. Esas son las 4 leyes. Entonces si lo abres mucho, estás demostrando tu talento
No, la gente dice, oh, vamos a llamar a este tipo porque él sabe levantar la Torá. Entonces, el enfoque no es sobre la Torá, sino sobre ese tipo. Claro, que levanta la Torá. ¿No entiendes? Pero no se supone que sea así. Se supone que el enfoque del estudio de Torá es el estudio de Torá, no en el maestro. ¿Se entiende? ¿Ya? Y es una ley, una costumbre. Sí, la mayor parte hay diferentes costumbres. Una es levantar uno de los tzitzit, ¿ya? Los hilitos del talet, para demostrar que nosotros aceptamos los mitzvot. También estos hilos representan todos los mitzvot de acuerdo con Shema. Entonces estoy demostrando que yo estoy de acuerdo, ¿ya? Otros dicen que uno debería simplemente levantar la mano. Al levantar la mano quiere decir que yo estoy abierto a recibir esta ley. ¿Entienden la idea? Estoy recibiéndola. Otras dicen que uno debería de apuntar. Esa es la ley. O hay otros que dicen apuntar. Uno dice que apuntar con este dedo, que es de adquisición de la ley. Y el otro es darle gran honor, que es con esta manera. Diferentes costumbres, ¿ya? Ese es uno. El otro que quiero mencionar, por cierto, de acuerdo con hay un libro que se llama Ta'ameha Minhagim Umekoreha Dinim. Este libro explica que la razón que en muchas congregaciones, cuando se camina con la Torá, la gente cogen la esquina del talit, tocan la esquina del talit al pergamino y le dan un beso. La costumbre se formó, sale del Mahzor Vitri, por cierto. La costumbre se formó que en los tiempos antiguos la gente no sabía escribir, no sabían cómo firmar. Entonces, si entrabas a un contrato, querías vender algo, la gente no podía firmar el contrato. Entonces, lo que se acostumbró fue que tenían ropa grande, como un toga, ¿eh? Y en la esquina del toga se le ponía un sello que era de plomo. Ese sello de plomo, en la esquina del toga, tenía la firma de uno. Entonces la gente cogían ese sello de plomo, lo mojaban en tinta y marcaban el contrato así y lo sellaban con su nombre, porque no podían escribir. Entonces se acostumbraba que cuando uno estaba de acuerdo con un contrato, cogías la esquina de tu ropa y tocabas el contrato. Imagínate. Ahora, entonces vienen con la Torá, que es el contrato de la ley entre el pueblo judío y Hashem. Entonces nosotros cogemos la esquina de nuestra ropa y la tocamos, estamos de acuerdo con el contrato. Y no solamente estamos de acuerdo con el contrato, sino nos da gran delicia. Y por eso lo besamos. Estamos de acuerdo con el contrato, pero lo aceptamos con amor. ¿Entienden la idea? Ok. Resto, sigue la oración, se guarda la Torá, se hace en el rito sefaradita, bueno, se hace primero el Ashrei, el Uva Letzion, y entonces se hace el Shir Shel Yom, el salmo del día. Los Ashkenazim dicen Ashrei, Uva Letzion, dicen Aleinu, y entonces dicen el Shir Shel Yom. Lo mismo. Al final es que se hacen ciertas oraciones que se van a cerrar. Y en esto voy a entrar por algunos momentos al Aleinu, que es sumamente importante porque quiero hoy terminar la tefilá de Shacharit. Aleinu. Hay una serie de oraciones que son las más importantes. Déjenme explicarle lo importante que es Aleinu, que es lo que cierra la oración diaria, y casi siempre, todas las diferentes oraciones terminan con Aleinu. Aleinu Shabeach. Y les recomiendo, porque no puedo leerles toda la traducción durante la clase porque nos come todo el tiempo, pero es importante que lean cuidadosamente la traducción del Aleinu para entender lo que es básicamente, de acuerdo con Rabbi Samson Raphael Hirsch, filósofo alemán, dice que para entender lo que es la teología judía se tiene que estudiar el Sidur, se tiene que estudiar el libro de oraciones. ¿Ya? El Aleinu dice, es nuestro deber alabar, orar, bendecir, servir al Creador. No solamente al Creador, pero al que está creando. Porque en la teología judía
nosotros no decimos que Dios creó el mundo, Sigue sino creándolo. está constantemente creando el mundo. Yeah. ¿Ya? Entonces el tiempo es constante. Okay. Durante la oración de Aleno, la ley es que si uno entra a la sinagoga, entra tarde a la sinagoga y la gente van a decir Aleno, uno tiene que pararse y participar en el Aleno. Imagina, llegas a la sinagoga a recoger a alguien, no llegaste a ir a orar. Y estás oyendo el Aleno, aunque ya hayas hecho la oración diaria, te juntas al Aleno para decirlo. Si uno está en la congregación, la halajá, si uno está en la congregación y todavía no has llegado al Aleno, la congregación está más avanzada que uno en la oración, uno se para junto con la congregación y dice el Aleno y entonces regresa a terminar la tefilá. Mira lo importante que es el Aleno. ¿Ya? Entonces el Aleno se hace normalmente parado y voy a entrar a algunas de las ideas sobre el Aleno. Déjame mencionar una cosa más. En el Brit Milá, la costumbre es que cuando se hace una circuncisión de un niño, después de hacer la circuncisión del niño, se dice el Aleno. ¿Ya? La razón que se dice el Aleno es porque dice que Dios nos separó de entre todas las demás naciones y no nos hizo como los gentiles de la tierra. Entonces ahora que circuncidado este niño, ya él no es como los gentiles de la tierra, sino ahora es parte de la familia de Israel. Entonces por esa razón decimos el Aleno directamente después. ¿Ya? Entonces el Aleno es sumamente importante. Hay dos tradiciones sobre de dónde viene el Aleno. Una tradición es que el Aleno es sumamente antiguo, que Yehoshua ben Nun, Josué, escribió el Aleno después de conquistar a la ciudad de Jericó. Mira si es antiguo. ¿Ya? Otra tradición dice que eso fue escrito por uno de los Gaonim, uno de los grandes sabios, en Babel, en Babilonia, como parte del Musaf, de la oración de Rosh Hashanah, y se incluyó en uno de los Mazorim, en uno de los libros de oración sobre Rosh Hashanah y Kippur. Eso se volvió parte del Musaf, y durante el Musaf de Rosh Hashanah y Kippur, por cierto, todo el material que le estoy dando hay que repetirlo, porque esto tiene mucho detalle. ¿Ya? Pero durante el Musaf de Rosh Hashanah y de Kippur, se hacen ciertas costumbres durante el Alenu que ahora voy a mencionar, voy a describir pronto. ¿Ya? Pero el Alenu diariamente es una oración importante y se vuelve hasta más importante durante Rosh Hashanah y Yom Kippurim. ¿Ya? Okay. Por cierto, el lugar que dice que fue escrito por uno de los Gaonim está en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud de Jerusalén, menciona que uno de los Gaonim lo escribió como parte del Musaf de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim. ¿Ya? Hay otra tradición. Entonces ya sabemos, hay una tradición que dice que Yehoshua ben Nun escribió cuando conquistó la ciudad de Jericó. Otra dice que uno de los Gaonim lo escribió para incluirlo en el Musaf de Rosh Hashanah y Kippur. Y hay otra tradición que dice que los Anshe Knesset HaGedolá, los hombres de la gran asamblea, escribieron el Aleno. Escribieron entonces la Amidá, ¿recuerdan? La oración de las 19 bendiciones, y también el Aleno. Entonces, muy importante. Y hay otra tradición que dice que durante las cruzadas, cuando los judíos habían sido torturados por la Iglesia Católica, por sus vecinos gentiles, que lo estaban atacando por no ser cristianos, entonces, durante una de las cruzadas más grandes que ocurrió en Francia, un gran número de los rabinos fueron matados, torturados terriblemente por sus vecinos, y los sacerdotes que estaban participando en esto, sacerdotes católicos que estaban participando en la tortura de los rabinos, oyeron una oración que no reconocían. Luego entendieron que esa oración fue el Aleno. Entonces, durante las cruzadas, la oración que se decía cuando los estaban llamando a la muerte era el Aleno.
Mira si es importante el aleno. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué? Porque lo que dice es, el aleno dice, yo me siento que yo tengo que alabar a Hashem y yo no quiero ser como el resto de las naciones que se inclina a la vanidad y las cosas vacías y se concentran en cosas que no los van a salvar, que no los van a ayudar, en dioses que no tienen salvaciones. Y deseo que el día se establezca el reinado divino sobre toda la tierra y que todas las naciones reconozcan al solo Dios de Israel. Entonces imagínate, están torturando y matando a los rabinos y los rabinos están respondiendo con: nosotros no vamos a inclinar nuestras rodillas a otro Dios, y oramos de que va a llegar el día a donde toda la humanidad va a aceptar el reino divino del solo Dios de Israel. Entonces, muy importante, ¿ya? Otra opinión, otra idea sobre el aleno es que empieza con el ayin y termina con el dalet, ¿ya? Y eso quiere decir que la persona que está diciendo la oración de aleno está sirviendo como un ed, como un testigo, y al igual que el Shema, la persona empieza con Shema Israel, Adonai Echad, el ayin del Shema es grande y el dalet es grande. Esa es la oración de Oye Israel, Dios, nuestro Dios es solo uno, el Shema. Entonces el ayin y el dalet son grandes para que la persona que está diciendo esa oración está sirviendo como testigo, está dando testimonio de que él cree en el único Dios. Y el ayin, por cierto, se pone grande y el dalet se pone grande para que no se lea como Shema, sino se lea como Shema, para que sea oye en lugar de decir tal vez, or maybe, ¿ya? Tal vez Dios es uno. Ya, entonces se pone grande para que la gente vea que se diga Shema. Y se forma la palabra Ed, que Ed, es testigo. Y también ad, con dalet. El dalet es para siempre. ¿Ya? Okay. Entonces, esa es una de las áreas, ¿ya? Otra cosa que quiero mencionar aquí es el aleno tiene una variación en que en las comunidades ashkenazí hay una línea que se sacó del aleno. Shehem mishtahavim lehevel velarik. Esa sección, Shehem mishtahavim lehevel velarik, se tuvo que sacar porque alrededor del año 1400 existió un judío que se convirtió al cristianismo y se volvió enemigo del pueblo judío. Un judío que se volvió cristiano, se convirtió al cristianismo y empezó a tratar de predicar a los judíos para que ellos también se vayan al cristianismo. Eso es muy común. Él se vendió y quería que los demás se vendan también. Entonces, se frustró porque la gente no le hacían caso. Tú eres el loco porque yo tengo que hacer esa misma locura que tú. Porque tú te rebajes no quiere decir que yo tengo que rebajarme. Entonces, cogió y empezó a pasar una calumnia. Y esa calumnia era que la palabra varik quiere decir vacío. El gematria de varik equivale a Yeshu. En una palabra, la palabra varik, si coges todas las letras de la palabra varik y las sumas, el valor numérico de cada letra, él dijo que esa palabra es un código refiriéndose a Jesús. Sí, que es vacío. Que estamos diciendo que Jesús es un vacío. Entonces los rabinos enseguida le dicen, pero eso es ridículo. Esto es una oración que se escribió durante el tiempo de Yehoshua, durante el tiempo de Josué. Esto es antes de que nació toda esta cosa cristiana. Nosotros estamos haciendo esta oración por muchos siglos. No hay forma de ganarle. Y empezaron grandes problemas en Europa entre la comunidad ashkenazí. En 1703, el gobierno de Prusia, de Alemania,
declaró que era prohibido que los judíos digan esa oración. Y mandaron soldados, imagínate esto, mandaron soldados a la sinagoga a matar o arrestar a cualquier judío que añade esa porción, creyendo esa calumnia. Entonces, los rabinos crearon una prohibición declarando de que no se podía poner. Ahora, le menciono una cosa más, que no sé si ustedes sabían esto, pero cuando los judíos publicábamos libros, la ley en Europa era que se tenía que ser revisado por los censores cristianos, y ellos podían sacarle porciones a los libros que los ofendían a ellos, y ellos se ofenden fácilmente. Entonces hay copias del Talmud que son completamente editadas. Todas las copias que nosotros tenemos del Talmud son editadas por los censores cristianos. Y las únicas versiones que hoy en día están intactas, completamente intactas, están en la Biblioteca del Vaticano. Hay la Biblioteca del Vaticano, nada más mencionarle, para que entiendan lo que... La Biblioteca del Vaticano tiene copias de libros judíos que nosotros no tenemos acceso a ellas. Porque ellos llegaban durante las cruzadas, quemaban todo el Bet Midrash de nosotros y se llevaban las únicas copias del Talmud o de ciertos libros para la Biblioteca del Vaticano. Hacían fogatas. Sí. Entonces, tenemos los censores cristianos crearon también la prohibición de decir Shehem Mishtahavim Lehevel Berari, que ellos se inclinan a cosas vacías. ¿Por qué? Porque creyeron esa calumnia de que nosotros estábamos hablando de Jesús. Pero verdaderamente no estábamos hablando de Jesús. Estábamos hablando de los ídolos. Interesantemente, los tosafistas toman la posición y hablan sobre esto en Francia. Y lo que hablan es, que esta porción no puede ni estar hablando del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, desde el punto de vista judío, cristianismo puro, desde el punto de vista judío, no es idolatría para un goy. En otras palabras, un gentil que quiera ser cristiano, para nosotros eso no es idolatría. ¿Por qué? Porque los gentiles pueden creer en lo que se llama un shituf, que quiere decir un mensajero, que sirve como un intérprete, ¿ya? Pero los judíos no. Para judíos, si el judío usa a alguien que sirve como un intermediario, eso es idolatría. Entonces, cuando alguien le dice al judío, no puedes llegar al Padre sino a través del Hijo, eso se llama idolatría. ¿Se entiende? Entonces, si me dice, voy a orar en el nombre de Jesús, o voy a orar en el nombre de Yeshua, pues a veces te lo cambian para el hebreo, para confundirte. Entonces, porque eso es para confundir. Entonces, dice, no, yo voy a orar en el nombre de Yeshua HaMashiach. No, eso es idolatría desde el punto de vista del judaísmo. Pero si la persona no es judía, entonces eso no sería idolatría, porque por lo menos están orando a un solo Dios. Entonces, los tosafistas trataron de explicarle esto a los cristianos, pero los cristianos creyeron completamente esto y lo prohibieron. Y en las comunidades ashkenazí, en algunos sidurim, no aparece totalmente esa línea, se tuvo que sacar porque nos causó mucho problema. ¿Ya? Ok. ¿Todo bien? Ahora, en algunas comunidades ashkenazí se mantuvo o se ha restaurado esta línea, y en el sidur que nosotros estamos usando en la sinagoga se restauró esa línea porque ya hoy en día la gente, gracias a Dios, no lo están abusando basado en una mala interpretación de la oración. ¿Ya? Ok. Se desarrolló también, basado en la palabra varik, una costumbre que la mayor parte de los rabinos la consideran absolutamente asquerosa. Pero entre la gente común se desarrolló en Europa esta costumbre, y ya sabes lo que me voy a referir, a escupir. Varik está relacionado a rock. Entonces, lo que la gente común, ignorantes completamente en Europa, acostumbraban a hacer era, cuando decían la oración, Lehevel Verarik, escupían, para enseñar
que ellos tenían un desprecio muy grande para la idolatría, para exagerar su religiosidad. Y todos los rabinos que veían esta costumbre escribieron contra ella y dijeron: no se debería de escupir en una sinagoga. Estás orando en una sinagoga, estás escupiendo. Y hay gran número de rabinos que escriben sobre esto. El más grande es el Shelah HaKadosh, Isaiah Horowitz. Isaías Horowitz, escribe el Shelah, que era uno de los grandes Mekubalim. Por cierto, está enterrado el Shelah HaKadosh. Yo fui a la tumba de él cuando fui a la tumba del Rambam. Está en el mismo cementerio con Maimónides, el Shelah HaKadosh, tremendo Mekubal Ashkenazi. Escribe que esto es una costumbre muy baja, que es completamente ignorante, que uno nunca debería de hacerlo, y absolutamente lo prohibió, ¿ya? Pero algunas comunidades que son completamente ignorantes, y así mismo lo escriben los rabinos, que son completamente ignorantes, siguen escupiendo cuando dicen el Barik. Hoy en día, nada más hay una sola comunidad que lo sigue haciendo. ¿Sabe cómo se llama? Chabad. Chabad, la comunidad Chabad, la comunidad Lubavitch, en una forma muy disimulada, ¿ah? I'm sorry, pero es la verdad. En una forma, claro que no, pero pregúntale, pregúntale. En una forma disimulada, escupen un poquito. Todavía siguen escupiendo cuando leen eso, ¿ya? Y por cierto, yo lo escribí porque lo encontré tan interesante, pero me tienes que ayudar. You speak a little Yiddish? Hay una frase que la gente dice en Yiddish. Lo escribí porque tengo que tener mucho cuidado con el Yiddish, pero los Ashkenazim, cuando critican a alguien que llega tarde a la sinagoga, le dicen en Yiddish: kommt zum Oispayen. Él viene cuando se escupe. Que quiere decir que llegó al último momento durante la ley. ¿Ya? Entonces eso era muy común. Y gracias a Dios, ya hoy en día la gente, por lo menos la mayor parte de la comunidad, dejó esa costumbre y quedó todavía en el mundo Lubavitch, entre Chabad. Hoy en día no lo hacen, no expectoran así, como si estuvieran escupiendo pero como si, no es flema que están soltando, pero un poquitico de saliva están soltando todavía durante el Lehevel Benal. ¿Cómo? No se aplica a los últimos que llegan a la No aplica. ¿Ya? Ok, una cosa más. ¿Qué hora es? Sí, pero que viene el ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Ya lo tenemos como una ciencia. Ok. Rosh Hashanah y Kippur. Ahora, por cierto, Vanachnu Korim Umishtachavim, ellos se arrodillan y se inclinan delante de cosas vacías, dice la oración, pero nosotros nos inclinamos y reconocemos al único Dios. Entonces, en la comunidad Ashkenazí, la gente se inclina durante Vanachnu Korim Umishtachavim. Eso se llama Korim. Se inclinan. Los judíos sefaraditas no se inclinan durante eso. Y es interesante. Ahora voy a explicar por qué. En Rosh Hashanah y Kippur, de acuerdo con el Tur, el código de ley judía, en la sección de Orach Chaim, dice que durante Rosh Hashanah y Kippur uno debería de inclinarse, no solamente inclinarse, sí, yo vi eso, papá. No solamente arrodillar, hacer así, inclinarse, sino arrodillarse completamente. Yo vi eso, papá. Sí, no, todos lo hacemos. La comunidad sefaradita sí lo hacemos. En Rosh Hashanah y Kippur. Entonces se supone que uno se incline completamente y se arrodille. Todo el mundo. Estaba explicando porque me dijo mi papá, por eso le digo.
Pero mi papá... No, porque yo no sabía. No, pero déjame explicarte que mi papá quiere ser ashkenazí, pero es otra cosa. Ok, entonces, ¿tú sabes cómo sabes que alguien es sefaradita? Porque quiere ser ashkenazí. ¿Sí? Y los ashkenazim no lo admiten, pero ellos desean ser sefaraditas. Nadie está contento, siempre la gente quiere ser el otro. Okay, por eso que la gente blanca se van y se broncean. Ok, para verse bonito como nosotros, como Ramón. Entonces, seguimos. Se lo ganó la rifa al mono él hoy. Ramón Okay. está en mi vida de todos lados. Sí, es muy importante. Se perdió la onda por un momento, pero regresamos a Ramón. Ok, entonces, se hace el Banachnu Korim, o Mishtachavim, se hace completamente inclinado. Y los sefaradim dicen que hoy en día, durante la oración común, no se debería de hacer esta inclinación, porque es Jukat Agoyim, es la costumbre de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La comunidad que estaba escribiendo que uno no debería de arrodillarse de esa manera, porque hoy en día los gentiles son los únicos que lo hacen, están refiriéndose a los musulmanes. Porque los musulmanes se inclinaban completamente, no solamente arrodillados en las rodillas, sino copiando a la costumbre judía, se acostaban completamente, se arrodillaban y se acostaban completamente. Y esa era la costumbre judía en el Sagrado Templo. O sea que cuando dice arrodillarse era postrarse. Postrarse, exactamente, postrarse. Los cristianos luego, entonces se arrodillaban. Pero los judíos lo que hicimos fue que para tener una diferencia entre la costumbre que se hacía en el Sagrado Templo y la costumbre afuera del Sagrado Templo, lo que hacemos es que nos inclinamos un poco para demostrar que hemos aceptado la ley sobre nosotros, el ego, el deseo mío de gobernarme, yo lo acepto, el yugo divino, pero no nos inclinamos completamente, por la razón de que no estamos delante de la presencia divina que se encontraba en el Sagrado Templo de Jerusalén. Entonces hacerlo sería como idolatría. No, no es idolatría, pero es simplemente... Es incorrecto. No es idolatría, pero la costumbre se desarrolló de no hacer una inclinación completamente, menos en Rosh Hashanah y Kippur, para demostrar que estamos copiando en Rosh Hashanah y Kippur el servicio que se hacía en el Sagrado Templo. ¿Se entiende? ¿Ya? Los musulmanes tienen una situación también que ellos se hacen una marca aquí y mientras más grande la marca, pues más santos son. Yo creo que esa es una costumbre hindú. Sí, yo creo que es hindú. Yo creo que es una costumbre hindú. Es diferente. No, Okay. pero yo digo de tanto arrodillarse boca abajo que se le marca No, como un callo. No, representa otra cosa. No, representa otra cosa. Pero yo no soy maestro de Islam, entonces me voy a concentrar nada más en esto. ¿Se entiende la idea? Entonces, esta oración de aleno es sumamente importante. Todas las oraciones se terminan con aleno y esta oración de aleno era una parte oficial del servicio que se hacía en el Sagrado Templo en Jerusalén. ¿Ya? Durante Rosh Hashanah y Kippur, en algunas comunidades, cuando se hace el aleno como parte del Musaf, la repetición, por cierto, de la Amidá en Rosh Hashanah y Kippur, en los días más santos del el Año Nuevo y el Día de Perdón de Kippur, se dice durante la repetición de la Amidá del Musaf, se dice el aleno y el Hazán y algunos de los miembros de la congregación se inclinan para demostrar que estamos haciendo algo similar a lo que se hacía en el Sagrado Templo. ¿Se entiende? Ok. No, not really. Too bad. Entonces, termino con esta idea. Lo último que se hace es un Kaddish, el Kaddish de luto, a donde la congregación puede participar en el Kaddish de luto. En algunas comunidades, antes o después de ese aleno, se le añade un barjú. La razón que se le añade el barjú es porque casi siempre la congregación llega tarde
y entonces se le añadió un barjú para estar seguro de que si llegó el minyan, podemos decir el barjú ahora. Eso es muy común. Algunas comunidades añaden ciertas frases después de la oración. Una de ellas es los 6 recordatorios que la Torá requiere que todo el mundo se recuerde siempre. Los 6 recordatorios son el éxodo de Egipto, la revelación en el monte Sinaí, la revelación de la Torá en el monte Sinaí, ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? El ataque de Amalek, la nación que atacó al pueblo judío, el castigo de Miriam, que la Torá dice, recuerda siempre lo que le ocurrió a Miriam, y voy a explicar eso en un momento. Miriam habló mal de Moisés, y entonces fue castigada con lepra, y entonces la Torá dice, recuérdate siempre de lo que ocurrió con Miriam. ¿Por qué? La mayor Rashi dice ahí que la razón es porque Miriam era una mujer súper religiosa. Entonces, si esa mujer súper religiosa falló porque rebajó su guardia, tal vez yo tengo que tener mucho cuidado más todavía. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? El próximo es recordar que viene el Shabbat. Zahor Yom Shabbat, lo escuchó. No solamente en Shabbat, sino todos los días. Entonces tienen los 6. Número 1, Éxodo. Número 2, la revelación de la Torá en el monte Sinaí. Ajá. Número 3, el ataque de Amalek. Castigo Castigo de Miriam. No son 6, recuerdo. Castigo de Miriam. Sí, Y recordar que viene Gesh. que recuerda que viene Shabbat. Oye, Perdóname, uno más. El cuarto es el becerro de oro. Antes del monte. Sí, son número 1 el Éxodo, número 2 la revelación en el monte Sinaí, número 3 Amalek, número 4 el becerro de oro cuando el pueblo se desvió y participó en la idolatría, número 5 el castigo de Miriam, número 6 el recordar el Shabbat. Luego hay otros que añaden los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Los 10 mandamientos y entonces también los 13 principios de la fe. Cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.